Cierre sus ojitos, ponga su mano sobre su corazón y repita después de mí, dígale: Señor Jesús, abro mi corazón para recibir tu palabra. Que tu palabra entre hasta lo más profundo de mi corazón. Ahora ponga esa manita en su cabeza y dígale: Señor Jesús, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que tu palabra me enseñe, me instruya y me corrija, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, dele otro fuerte aplauso al Señor. Amén. Bueno, pues es la serie que hemos estado viendo y continuando, pero hoy vamos a iniciar a profundizar un poco en el libro de Apocalipsis. No va a ser el curso como tal que se da, pero vamos a ver gran parte, y mi intención es que durante las próximas semanas profundicemos en el libro de Apocalipsis. Pero quiero darles una introducción, así que tenga listo ahí, si usted acostumbra a hacer apuntes, tenga su cuaderno, vaya haciendo apuntes y vamos a irlos siguiendo de manera cronológica. Entonces, a manera de introducción, el mensaje hoy se llama En la isla de Patmos. Diga después de mí: en la isla de Patmos. Este es el mensaje el día de hoy y vamos a comenzar a profundizar en el libro de Apocalipsis. Como veían en la introducción, anhelamos y anhelar el regreso del Señor Jesús es parte fundamental en la vida de un cristiano. Y Apocalipsis nos revela el plan de Jesús para el fin de los tiempos. El tema principal del libro de Apocalipsis es el regreso de Jesús a la tierra para reinar y gobernar. Y Juan, el discípulo amado, empezó a hacer una amenaza para el imperio de Roma, porque Juan predicaba que había un rey que no era Herodes, un rey que no era el emperador romano, y eso causó problemas para los romanos, que era el imperio que gobernaba y dominaba sobre gran parte de esa zona. Entonces Juan, uno de los discípulos del Señor Jesús, se empieza a convertir en una amenaza y lo arrestan por predicar a Cristo, por predicar que hay un rey, pero un rey que no es el rey establecido por Roma, y lo llevan a la isla de Patmos. La isla de Patmos era una isla que era una prisión, muy parecido como aquí hace algunos años teníamos en México una isla que era una prisión. ¿Alguien recuerda ese nombre? Y bueno, Patmos era una isla que era una cárcel en donde se llevaban a todas las personas exiliados. Entonces ahí se llevan a Juan aproximadamente en el año 70 después de Cristo, y más o menos era la edad que probablemente tenía Juan. Se cree que podía haber tenido entre unos 65 y unos 80 años. Pero en lo que Satanás quiso callar a Juan, arrestándolo, llevándolo preso a esa isla de Patmos, donde todos eran exiliados, donde intentaban callarles la boca, en este caso a Juan. Fue en ese lugar donde Dios a Juan le dio un apocalipsis. Y vamos a empezar a profundizar. Hay dos personas en la Biblia que se mencionan como los amados de Dios. Dos personas, claro, Dios, la Biblia dice que Dios ama a todo el mundo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero hay dos personas específicamente que la Biblia dice
que eran amados por Dios. Y una se menciona en Daniel, capítulo 10, versículo del 11 en adelante, dice, es Dios hablándole a Daniel y le dice: tú, Daniel, eres muy amado. Es Dios mismo diciéndole: tú, Daniel, eres muy amado. Y también en el Evangelio de Juan, refiriéndose a Juan, en varias ocasiones se menciona, por ejemplo en Juan 21:20 dice: y volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo amado por Jesús. También en Juan 13:22 dice: entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba. Es interesante que las dos personas que Dios menciona que amaba, ahora, ¿Dios no ama a las demás personas? Claro que sí, pero en las Escrituras está registrado dos personas que dice que Jesús los amaba, que Dios los amaba. Una fue Daniel, y le di la referencia bíblica, Daniel 10:11, y la otra es Juan. Y lo más interesante es que esas dos personas hablaron en gran parte de los escritos que dejaron en las Escrituras. Hablan de la segunda venida de Jesús. Por eso esta serie se titula anhelando su regreso, amando su regreso, porque hay una conexión que tiene que ver en la predicación, en el estudio y en el amar la segunda venida de Cristo con el ser amados por Dios. Tanto Daniel como Juan, dice las Escrituras, que eran personas que Dios amaba. Y a esas dos personas Dios les dio un apocalipsis. Ahora, ¿qué es apocalipsis? Bueno, si yo le pregunto a algún niño qué significa apocalipsis, normalmente el término nos imaginamos desastres, catástrofes, lo negativo, pero eso no significa apocalipsis. Apocalipsis viene del griego y viene de dos palabras que una es apo, que significa sin, y calupsis, que significa velo. Es decir, que la palabra apocalipsis significa sin velo. De hecho, en inglés el libro no se llama Apocalipsis. ¿Sabe cómo se llama el libro de Apocalipsis en inglés? Revelation. O sea, en español, revelación. Y eso significa Apocalipsis. Viene del prefijo apo, que significa sin, y calupsis, velo. Es decir, que Apocalipsis significa revelación, sin velo. Y vamos a ir profundizando, y quiero que preste muchísima atención, porque las próximas semanas yo quiero que todo temor, todo miedo a conocer el libro Apocalipsis sea quitado. Y vamos a comenzar, va a ser en Reina Valera, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Ahora, quiero decirles que las próximas semanas usted, juntamente conmigo, podamos estudiar Apocalipsis con un espíritu de humildad, de dependencia de Dios, que Él sea el que nos guíe. Vamos a estar cotejando todo con las Escrituras. No es que yo le voy a decir algo que porque yo lo creo así, sino vamos a estar cotejando todo con las Escrituras. Y antes de entrar, que el propósito de estudiar Apocalipsis, el foco de Apocalipsis es el asombro de ver la gloria del Hijo de Dios, de la gloria de Cristo. Ese es el propósito principal de estudiar Apocalipsis. Y vamos a ir ahora sí a Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Dice: la revelación de Jesucristo. Fíjense que no dice que Apocalipsis es la revelación de la bestia. No dice que es la revelación del anticristo. No dice que es la revelación del dragón o de la marca de la bestia. ¿Es la revelación de quién? ¿De quién? Jesucristo.
Es decir, que Apocalipsis nos va a revelar a Jesucristo. Miren, para que les cause más emoción, estudiar el libro de Apocalipsis es como sentarnos en la mesa a tomar un café, un buen café, y escuchar el plan de Dios y todo la obra, la culminación de la obra de Jesucristo contada por el Padre. El estudiar Apocalipsis y las próximas semanas es como que nos vamos a sentar a escuchar la historia, el plan de Cristo para su segunda venida, para restaurar todo lo caído, para poner fin a la maldad, al pecado, para tener un reino de justicia y todo lo que tiene que ver, pero contadas por el Padre. ¿No le causa a usted eso como emoción? Ahora se narran muchas dinámicas que se van a poner interesantes. Es mencionado la bestia, se menciona el dragón, el anticristo, el falso profeta, todo eso. Pero Apocalipsis no es la revelación de eso. Apocalipsis es la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Entonces, adentrándonos y profundizándonos, Apocalipsis, vamos a poder profundizar en la gloria. Es como que Dios nos va a contar la historia completa de Cristo, de Dios el Padre. Eso es Apocalipsis. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Fíjese lo que dice el versículo 3. Quiero que lo lea conmigo. Ahí está en la pantalla, si no en su Biblia. Versículo 3, léalo bien fuerte. 1, 2, 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis es el único libro de la Biblia que contiene una bendición bien especial para los que la leen, para los que oyen y guardan las palabras escritas en este libro. Es decir, la Biblia contiene distintos libros, más de 60 libros que son la palabra de Dios, pero específicamente Apocalipsis dice: bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda. Así que voltea al que tienes al lado tuyo y dile: vas a ser bienaventurado las próximas semanas. ¿Por qué? Porque vamos a leer, vamos a oír y vamos a aplicar. De hecho, en la semana, si Dios lo permite, vamos a estar grabando la narración del libro de Apocalipsis para que usted pueda ser bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? 3 veces feliz. Significa recibir la bendición de Dios. Entonces, fíjese la importancia del libro de Apocalipsis. Ve cómo, así como Satanás quiso callar la boca de Juan, porque Juan estaba predicando a Cristo y predicaba el evangelio de Cristo y un Cristo resucitado, un Cristo que podía perdonar los pecados y salvar a la humanidad, y predicaba que había un rey, que no era el rey que habían puesto Roma, sino que iba a venir un rey y que había un rey que se llamaba Cristo. Satanás viene y a través del imperio de Roma quieren callar la voz de Juan para que no conozca a la gente que Jesucristo, y lo llevan exiliado a la isla de Patmos. Satanás ha querido hacer eso con el libro de Apocalipsis en toda la historia de la humanidad. Porque si se fija y hace un recuento, Apocalipsis es el libro menos leído, menos escuchado, más mal interpretado y más temido. ¿Sí concuerda conmigo eso? Es la misma intención de Satanás de querer callar la voz de Juan y llevárselo a la isla de Patmos. Satanás ha querido con este libro que no lo abramos, no lo leamos, no lo escuchamos. No, porque ahí está cosas bien feas y terroríficas, y a mí me da miedo leer el libro de Apocalipsis. Es la obra del diablo decir: no lo leas, no lo oigas, no lo guardes, no lo apliques. Una vez más, Apocalipsis 1:3: bienaventurado el que lee
y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está ¿qué? Entonces, el libro de Apocalipsis revela la gloria de Cristo y su plan, que en ocasiones se vuelve un poco dramático, para traer el cielo a la tierra. ¿Cuántas veces hemos orado, hemos dicho que el Señor trae el cielo a la tierra, venga tu reino? Bueno, el libro de Apocalipsis nos narra cómo en su plenitud el reino de los cielos se establece en la tierra, y que en la generación de los últimos tiempos, porque hemos mencionado que en la Biblia sobresalen 3 generaciones: uno, la generación de Moisés; otro, la generación de Jesús; y tercera, la generación del fin de los tiempos. La Biblia se encarga de las palabras y las profecías que están en el libro de Apocalipsis. El 27% de la Biblia hablan y hacen referencia a la generación del fin de los tiempos y de los tiempos finales. Es algo importante. Entonces, en la generación del fin de los tiempos, en la que Jesús va a regresar, van a haber dinámicas, van a haber situaciones que serán únicas, que no han ocurrido en otro momento, que solamente ocurrirán en ese tiempo, y es necesario que estemos preparados para su regreso. Yo creo que nosotros muy probablemente seremos la generación que vea a Cristo regresar, y si no, serán nuestros hijos. Y la revelación de Jesús en Apocalipsis va a ser no como un ladrón. Eso la semana pasada lo tratamos de explicar. Nosotros no esperamos un ladrón, sino esperamos a un ¿qué? Un esposo, un novio. Y así lo revela Apocalipsis a Cristo como el novio, como el esposo que viene a traer su plan glorioso. Y el deseo del Señor es despertar a la iglesia de un letargo, de un sueño espiritual. Y esos eventos que se van a narrar requieren que nosotros los conozcamos y podamos entender. Por esa razón Jesús nos da detalles esenciales para prepararnos. Y mire, el libro de Hechos nos narra la obra y el poder del Espíritu Santo. De hecho, el libro de Hechos dice Hechos de los Apóstoles, pero muchos teólogos concuerdan con que el nombre mejor o más específico para el libro de Hechos sería como Hechos del Espíritu Santo, porque el libro de Hechos nos narra el poder y la plenitud de la obra del Espíritu Santo. Bueno, así como el libro de Hechos nos describe el poder del Espíritu Santo que es derramado a través de los primeros discípulos de la iglesia primitiva, el libro de Apocalipsis nos va a describir el poder que el Espíritu Santo le va a dar a la iglesia y le va a derramar a la iglesia en los tiempos finales. Si a usted le emociona leer el libro de Hechos y ve esas historias cuando, por ejemplo, Pedro sana a un enfermo sin siquiera tocarlo, sino solamente con la sombra, y situaciones bien increíbles. Bueno, el libro de Apocalipsis nos va a describir también el poder que el Espíritu Santo va a derramar a la iglesia en los últimos tiempos. Entonces, muchos llaman también el libro de Apocalipsis como el libro de los hechos de los últimos tiempos, o como Hechos, la segunda parte, algo que aún está por cumplirse. Por eso mi intención es que usted se llene de emoción, se quite todo miedo, todo temor. A ver, sinceramente, vamos a sincerarnos. ¿Cuántos de los que estamos aquí le daba o todavía traía como en su corazón el escuchar Apocalipsis? No, eso es algo que me da miedo, no quiero leerlo, no quiero escucharlo. A ver, con toda sinceridad, levante su manita. Ok. Bueno, mi intención es que lo ame, lo abrace y vea que Apocalipsis se nos va a revelar a Cristo, y que somos bienaventurados al leerlo, al oírlo y al ponerlo en práctica. Entonces las próximas semanas usted va a ser bienaventurado. Ahora, entonces el tema principal de Apocalipsis es el regreso de Jesús a la tierra para gobernar todas las naciones. Nos va a describir el plan de batalla final para destruir los gobiernos corruptos, los gobiernos malignos, y el Señor va a derramar sus juicios, como está escrito. De hecho, desde el capítulo 6 hasta el 19, Apocalipsis tiene 22 capítulos, tiene 404 versículos. Y fíjese, tengo aquí cosas bien interesantes.
Todas las personas clave de la historia de Dios que nos narran en la Biblia, este es un dato súper interesante. Todas las personas claves de la historia de Dios que están escritas en la Biblia vieron a Jesús viniendo en las nubes, todas. Moisés, en Deuteronomio dice que Moisés vio a Jehová marchar con sus santos desde el monte Sinaí cabalgando sobre las nubes. No tenemos tiempo para leer todas las citas, pero eso está en Deuteronomio 33, versículo 2 y 26. Moisés lo vio, es algo que va a ocurrir. David en varios de sus salmos, en el Salmos 2, en el Salmo 68, en el Salmo 72 y en el Salmo 110, David profetiza. En el Salmo 68 David ve a Jesús marchando del Sinaí hacia su santuario en la segunda venida de Cristo. En el Salmo 110 David ve a Cristo en su segunda venida aplastando a sus enemigos. Joel, el profeta Joel, en Joel capítulo 3 está la profecía. Aquí tenemos escrita parte de la profecía de Joel. En casi todo el capítulo se nos narra que Joel vio a Jehová reuniendo a todas las naciones para juzgarlas en el valle de Josafat. Esa es una promesa que aún no se ha cumplido y que se va a cumplir. Dice que lo vio y lo vio como un león rugiendo desde Jerusalén para restaurar la tierra. Isaías, tengo aquí más de 6 profecías donde Isaías profetizó que el Mesías iba a venir a reinar en Jerusalén. Eso no ha ocurrido y va a ocurrir. Isaías ve que Jesús viene a restaurar todo. Isaías 40 versículo 5 que dice todo carne verá la gloria en su manifestación total. Isaías 42 versículo 13 14 dice que Isaías ve a Jesús venir como un guerrero. Eso no se ha cumplido. La primera vez que Jesús vino, no vino como un guerrero, vino como el siervo sufriente. Pero su segunda venida viene como un guerrero. Es el cordero y el león. Daniel, de hecho desde el capítulo 7 hasta el final, es como el apocalipsis del Antiguo Testamento. Y por ejemplo en Daniel capítulo 7 dice que Daniel vio al Hijo del Hombre venir en las nubes. Ese término hijo del hombre es un término que se le da, que sobre todo que Mateo se enfatiza resaltar ese término y hace referencia a su segunda venida. Miqueas, Habacuc, de hecho Habacuc profetiza en Habacuc capítulo 3 versículo 3 al 5. Habacuc profetiza que el Mesías iba a venir desde el sur de Israel marchando, y mientras iba marchando iba derramando su ira. Ahí hace referencia a la segunda venida de Cristo, y mientras Él viene va desatando las 7 copas de ira. Lo vamos a ir más adelante. Zacarías, y tengo todas las profecías. Zacarías dice que vio al Mesías venir y derramar su gracia sobre Israel, y que planta sus 2 pies sobre el monte de los olivos. Eso lo dice Zacarías. Malaquías, los discípulos, Pablo, Juan. Es decir, que todas las personas claves en la historia de la Biblia vieron a Jesús en las nubes en su segunda venida. Por eso es importante estudiar esto. Jesús es revelado en el libro de Apocalipsis. Y en el capítulo 1 nos narra algunas características. Dice, en el versículo 3 dice: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. A ver, dile al que tienes al lado tuyo: el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Entonces, hay unas bendiciones que son prometidas para aquellos que hagan estas 3 cosas: leer, oír y guardar, que significa aplicar las palabras. Entonces usted será bienaventurado las próximas semanas. Versículo 4 le dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Se cree que muy probablemente Juan era una especie como de apóstol que pastoreaba esa zona de Asia, y que estas 7 iglesias a las que les va a escribir son 7 iglesias que él era como el apóstol, o que las pastoreaba o estaban bajo su cuidado. Por eso es
que les escribe esas cartas. Dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces ahí ya empezamos a decir: ay, pastor, mire, ya empezamos con las cosas raras. Ese es uno de los motivos por los cuales causa temor el leer el libro de Apocalipsis. Simbologías o términos raros. Hay una regla que es la regla de la hermenéutica, y hermenéutica es el estudio de la correcta interpretación de la Biblia. Y una de las reglas básicas de la hermenéutica es: la Biblia es su propio intérprete. Es decir, que la Biblia se interpreta ella misma. ¿Cómo es? Que la Biblia, la misma Biblia nos dice cuál es el significado de lo que quiere decir. Puede ser en el mismo libro o a través de otros libros que ya se contó esa historia. Entonces, una regla que yo siempre les comparto para estudiar Apocalipsis es: Apocalipsis significa lo que dice y dice lo que significa. Lo voy a repetir otra vez porque parece confuso, ¿no? En Apocalipsis, una regla para entender Apocalipsis es que Apocalipsis significa lo que dice y dice lo que significa. ¿Qué es esto? Bueno, aquí por ejemplo habla los 7 espíritus de Dios que están delante de su trono. Ahorita hago una pequeña pausa. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel. Es decir, que Apocalipsis mismo nos va a decir, muchas veces nos da unas figuras y ahí mismo dice: y esto es lo siguiente. Por ejemplo, nos habla, vamos a ver que en el capítulo 12 dice que había un dragón. Dice: el dragón es la serpiente antigua. O sea, Apocalipsis nos va a decir lo que significan esas figuras que él nos está diciendo. Y si no lo dice en Apocalipsis, lo va a decir en otras partes de la Biblia. Ahora, eso es, dice lo que significa. Es decir, dice un dragón, pero para que no haya malas interpretaciones, dice: el dragón no es el chupacabras, el dragón no es Hitler, el dragón es la serpiente antigua. ¿Y quién es esa serpiente antigua? Está en Génesis: Satanás. Y la otra, y al revés, significa lo que dice. Es decir, que si Apocalipsis dice mesa, ¿qué es? Una mesa. Esa es la regla para interpretar. Ahora, estoy convencido que Apocalipsis está escrito de forma cronológica. Muchas veces se ha creído, y también es una de las cosas por las cuales tal vez no se entiende Apocalipsis, porque uno se empieza a revolver y dice: no, es que esto pasó primero y esto pasa antes, y como que muchas personas piensan que todo en Apocalipsis está como todo revuelto. No. Estoy convencido, y muchos teólogos concuerdan con esto, y hace 5 años que yo he profundizado en este libro, he encontrado una coherencia y que está en forma cronológica. ¿Qué es eso? Que va primero un evento y después, es decir, que va en orden secuencial. Si hay momentos donde hay episodios aquí en la tierra y después hay episodios en el cielo, pero va de manera cronológica. Es decir, por ejemplo, cuando habla de las trompetas, suena la primera trompeta, después viene la segunda, y no se salta la séptima, sino va todo en orden cronológico. De igual forma los sucesos. Estoy poniendo todo esto para que no tratemos de quitarle todo miedo, todo temor a Apocalipsis. Podamos ver que en Apocalipsis vamos a encontrar a Cristo revelado, su plan. Y entonces continuamos, dice versículo 5: y de Jesucristo. Ahora nos comienza a hablar algunos nombres, algunos títulos de Jesucristo. Comienza a dar, dice: de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 7: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él.
Sí, amén. Versículo 8, más títulos. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Entonces, vamos a ver más adelante quiénes son esas 7 iglesias. Pero aquí menciona, menciona algunos títulos mesiánicos. Habla de que es el que era, el que es y el que ha de venir. Hace referencia en el versículo 8, dice el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Uno de los nombres que le da es el testigo fiel. Otro título es primogénito de los muertos. Este título que dice primogénito de los muertos significa que él se encuentra en la posición heredero de ser el primero en recibir el reino de Dios ya de una forma glorificada. No está diciendo que fue el primero en nacer, o el primero, sí, es que es el primer hombre que ha tenido un cuerpo glorificado al resucitar, porque Cristo murió y resucitó. Este término de primogénito de los muertos nos hace alusión que Cristo es como nuestro hermano mayor, que ha trazado y diseñado el camino para todos. Otro de los títulos es soberano, es decir, que Él tiene el control de todo y Él va a regir a las naciones. Dice el que nos amó, que nos hizo reyes y sacerdotes. En el versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo que le verá, y los que le traspasaron y los linajes de la tierra harán lamentación por él. Entonces el tema central del libro de Apocalipsis es el regreso de Jesús a la tierra para gobernar a todas las naciones. Es su plan de batalla, su plan de ponerle fin y destruir físicamente los gobiernos de los malignos. Derrama sus juicios. Y termina aquí esta primera parte en el versículo 8, dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Shaddai o el Todopoderoso. Ese título del que es, el que era y el que ha de venir nos debe de dar la certeza de que Dios ve con claridad todo, desde el principio hasta el fin. Él ve con claridad todo desde el principio hasta el fin. Ayúdame, David, porfa. Él ve todo. Este término alfa y el omega, la primera y la última letra del abecedario griego, nos debe de darse cada vez que decimos es el que es, el que era, el que ha de venir, debe de dar certeza a nuestro corazón que Dios ve con claridad todo desde el inicio hasta el fin, desde el primer día de tu concepción que fuiste concebido hasta el último día de tus vidas, de tu vida. El Señor ya tiene todo, pero aún más allá de la humanidad, ese término nos debe de dar certeza de que la muerte física no es el fin de todo. La muerte física no es el fin de todo. Estoy leyendo un libro, bueno, actualmente estoy leyendo 4 libros a la vez, pero uno que me impactó mucho, porque estaba leyendo el testimonio, se lo recomiendo, está medio difícil de conseguir, pero se llama Inyecciones de Fe. Lo pueden encontrar en Amazon. Y son 22 narraciones de un enfermero. Que es un enfermero de la unidad de cuidados intensivos, y que empezó a encontrar un montón de narraciones de sus pacientes en la unidad de cuidados intensivos, de gente que estaba a punto de morir, de gente que murió y resucitó, volvió a la vida, y se empezó a dar cuenta de muchas de sus narraciones y lo que describían. Es decir, que esta vida no es el fin de todo. Y cuando escuchamos el término el que es, el que era, el que ha de venir, aunque muera, no es el fin de todo. Muere el cuerpo. Dice la Biblia que el espíritu va a Dios, que fue el que lo envió, pero el alma, que es la esencia de quienes somos, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, ese tiene eternidad con Cristo,
vida eterna o muerte eterna. Y eso también nos va a hablar Apocalipsis. Pero el título de este mensaje es En la isla de Patmos. Porque muchas veces, y podemos ver en las escrituras, gente que en los desiertos fueron lugares de revelación para su vida. Tal vez tú te sientes en un desierto. La isla de Patmos era una especie de desierto, era una cárcel donde Satanás quiso meter ahí a Juan para callarlo, para que se olvidara, para que no estuviera predicando de un rey. También el gobierno de Roma dijo: aquí no hay otro rey más que el César. Pero es en los desiertos. De hecho, te lo puedo decir en mi propia vida: en los desiertos son los lugares donde más revelación de Dios podemos tener. Es en el desierto, en la isla de Patmos, donde Dios le dio un apocalipsis. ¿Y qué significa apocalipsis? Revelación. Dice, versículo 9: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Te sientes que estás en tribulación, en aflicción? Bueno, dice Juan, yo también he estado ahí. Dice, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Sé paciente. Dice, estaba en la isla de Patmos. No estaba ahí de vacaciones, no había rentado ahí una casa en Airbnb, estaba esclavo, estaba en una especie de desierto. Dice, yo estaba aquí por causa de la palabra de Dios. Ni siquiera estaba ahí por ser una mala persona, por haber asesinado a alguien. Estaba ahí por hacer lo correcto. Y Dios permitió esos desiertos. Le dice, y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. El día del Señor, a partir del apóstol Pablo y de Pedro, hoy no tengo tiempo para decirlo eso, pero ya no era el sábado, empezó a ser el domingo. Entonces era un domingo. Dice, estaba en el Espíritu. O sea, él estaba en la isla de Patmos. Por eso este mensaje se llama la isla de Patmos. Él estaba en un desierto, pero eso no le impidió seguir teniendo esa comunicación con el Señor. Y tal vez estaba cantando algo como: eres mi amparo y mi libertador, eres mi escudo en cada tribulación. Dice, yo estaba en el Espíritu. O sea, estaba metido con Dios. Estaba ahí, tenía tribulaciones, tenía aflicción, pero estaba yo metido ahí. Era el día del Señor. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ese versículo, si vas entendiendo y vas siguiendo la línea, debe de darte escalofríos o ponerte la piel chinita. Estás adorando al Señor. Eres mi amparo y mi libertador, confiado en tu promesa estoy. Y imagínate, y de repente dice, y oí una voz que decía: yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. O sea, él había caminado con Jesús, era uno de sus discípulos. Él mismo se autodenomina el que Jesús amaba, el que recostaba su cabeza sobre el regazo de Jesús, el único que estuvo ahí al pie de la cruz. Y es al que Dios dice, Jesús dice, le voy a dar una revelación tan especial, le voy a contar mis secretos y mi plan. Dice, yo estaba en Patmos. Entonces, si tú estás en un desierto, tiempo difícil, velo como que puede ser un lugar de revelación. Y lo vemos con varias historias. Por ejemplo, hay un hombre en la Biblia, díganme quién fue, que estaba dormido con una almohada de piedra y que tuvo una revelación increíble. Vio los cielos abiertos, ángeles subían y bajaban. Jacob, en ese desierto, tuvo una revelación. O tal vez huyendo de Egipto. ¿Quién huyó de Egipto y se fue al desierto?
Moisés, y ahí tiene una revelación la zarza ardiente. O tal vez camino a Damasco, Saulo, y entra en un desierto donde pero en ese desierto tiene una revelación y dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O tal vez preso en la isla de Patmos. Mira, estar en el desierto y estar en el Espíritu, que era lo que estaba Juan. Estaba en el desierto, pero también estaba como en el Espíritu. Nos lleva a unos momentos de comunión con Dios, como a lugares celestiales y proféticos que nunca más podrás experimentar si no es solamente en el desierto y en el Espíritu. ¿Sí me va siguiendo la idea? Estar en el Espíritu en medio de desiertos de la vida te va a dar revelación de facetas de Jesús hermosas, gloriosas, que van a transformar tu vida. Los desiertos no son un lugar de muerte, son un lugar de revelación, incluso pueden ser un lugar de promoción. Y es interesante notar que Juan, Ezequiel y Daniel tuvieron visiones de Jesús glorificado estando en cautiverio, los tres. Juan en Patmos, Ezequiel y Daniel en Babilonia tuvieron visiones, vieron a Jesús, pero no lo vieron como Juan no lo vio como lo conocía, lo vieron ya glorificado. Los tres vieron a Jesús glorificado estando ya sea en cautiverio o en exilio. Ezequiel estaba en Babilonia, estaba ahí estaba preso y está sentado ahí junto al río Quebar. Lo puede leer, iniciando el libro del profeta Ezequiel. Y tiene está ahí exiliado en Babilonia y tiene una visión de Jesús glorificado. Daniel también estaba en Babilonia. Y en este caso Juan, en el desierto, pero también como en el Espíritu. Y está adorando, dices, el día del Señor está orando, y de repente oí una voz que decía: yo soy el Alfa y la Omega. ¿Te imaginas? O sea, en el desierto, ¿cómo los desiertos se pueden volver tan gloriosos si te metes también en el Espíritu? Eso es lo que a mí, no soy Superman, soy de carne y hueso, pero quienes han conocido las temporadas difíciles de los últimos 3 años que hemos tenido, estar en el desierto, pero a la vez estar en el Espíritu, Aarón, eso es lo que te da cosas gloriosas del Señor. Te revela cosas, te regala canciones. Esa canción y sobre todo esa parte del puentecito que a mí me conmueve mucho. En un desierto, después de la pérdida de mi mamá, después de sentir de la pérdida de mi mamá, sentí que venían un montón de acusaciones, de golpes contra mí. Y me acordé del salmo que dice: Jehová es mi amparo y mi fortaleza. Y no la escuché literalmente, pero sí en mi espíritu la voz del Señor: yo soy tu amparo, tu pronto auxilio. Fue lo que me llevó y me dio esa revelación: eres mi amparo y mi libertador, eres mi escudo en cada tribulación, eres mi amparo y mi libertador. Y me decía: no te olvides de mi promesa, confiado en tu promesa estoy, confiado en tu promesa estoy. Entonces los desiertos son lugares de revelación. Por eso aquí dice, versículo 10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. No estaba renegando, no estaba ahí pateando una piedra, una lata ahí de Coca-Cola, ¿no? A ver, aquí, Dios, ¿a qué hora me saca de aquí? Dice: yo estaba en el Espíritu. Y estando ahí en el Espíritu, hay una voz que me decía, versículo 11: yo soy el Alfa y el Omega. Es decir, le da una certeza, le dice: tranquilo, yo conozco tu inicio y sé cómo va a ser tu final, el primero y el último. Y le dice: escribe en un libro lo que veas
y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Son 7 iglesias que vamos a ver de eso la siguiente semana. Pero le dice, hazle saber, es como que le dice, hazle saber a todos los que conoces lo que te voy a mostrar. Versículo 12: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro uno semejante al Hijo del Hombre. Cada vez que ves la frase Hijo del Hombre está haciendo referencia a Cristo, y sobre todo en su segunda venida. Dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Ahora, Juan caminó con Jesús como el siervo sufriente. Él lo había visto, caminó 3 años y medio con él, se mantuvo ahí a los pies de la cruz. Pero dice, ahora lo veo, pero no lo veo igual, lo veo diferente. Y comienza a narrar cómo lo ve. Dice, lo veo vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y su cabeza, una de las últimas imágenes que Juan había tenido de Jesús era su cabello ensangrentado, la corona de espinas. Sus ropas ya no tenían, se las habían quitado, pero habían estado llenas de sangre. Su rostro desfigurado, dice Isaías 53, y no tenía parecer, perdió su parecer porque fue desfigurado. Pero ahora dice, ahora lo veo diferente. Ahora veo su cabeza y sus cabellos no están bañados de sangre, son blancos como la blanca lana, como nieve. Sus ojos, una de las últimas imágenes que Juan tuvo fue sus ojos llenos de lágrimas y lágrimas llenas de sangre por el dolor y el sufrimiento. Pero dice, ahora sus ojos son diferentes, son como llamas de fuego. Sus pies ya no estaban ensangrentados y heridos, sino sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. Y puedes decir, bueno, y empieza la simbología. Acuérdate de la regla, Apocalipsis dice lo que significa y significa lo que dice. Dice, tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandecía en su fuerza. Dice, cuando le vi, muy semejante a Isaías, caí como muerto a sus pies. A Isaías le pasó algo muy parecido. Lo estoy escuchando, lo estoy viendo. No importa las tormentas, la situación difícil, Él me da la certeza que está en el principio y está en mi final. Y si aquí me van a quitar la vida, aún ese no es el fin. Y lo empieza a ver de una forma tan asombrosa. Dice, pero no me pude mantener. Cuando le vi, caí como muerto, como Saulo, como Isaías, como Pablo. Y tal vez empezó a llenar de temor. Dice, y caí como muerto a sus pies. Y aquí viene algo también tan hermoso. Mira, ven, Aarón, ayúdame. Porque es como Juan está viendo a Jesús y literalmente hace esto. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Hazlo. Y está lleno de miedo, lleno de temor. Dice, y Él puso su diestra sobre mí. Y eso es lo que hace Jesús cuando estamos así. Dice, Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. No temas. No temas. Yo soy el primero y el último. Yo estuve desde la concepción de tu vida y hasta tu muerte y aún más allá. No temas. Soy el que vivo. Sí, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. No temas. No temas. Gracias.
Y es lo mismo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Pone su mano y te dice: no temas. En el desierto, pero también ¿dónde? En el Espíritu. Por eso, cada vez que escuches esa frase, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, es una frase, es un título que te debe dar esperanza y tranquilo. Yo estoy también en el fin y todo estará bien. No temas. Y es increíble que Jesús no dejó allá a Juan así muerto de miedo y todo temeroso. Se acercó, puso su mano y le dijo: no temas. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y esa es una increíble esperanza. Y les recomiendo ese libro, busquen las Inyecciones de Fe, porque nos habla de un montón de narraciones que este enfermero empezó, de gente que había muerto, gente que vio, estuvo en el cielo, que vio el infierno, gente que el Señor les dio otras oportunidades, gente, y lo está narrando desde un enfermero de cuidados intensivos. Pero la Biblia nos dice eso. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Y eso a mí me da esperanza. Acabamos de tener algunas pérdidas, mi mamá, mi suegro, y tenemos esa esperanza que en mi caso no fue su final, fue el fin de su cuerpo, de su estancia aquí en la tierra solamente. Y se escribe, versículo 19: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Ahora, aquí se va a cumplir la regla de Apocalipsis. Hubieron unas figuras, aquí nos va a decir lo que significan. El misterio de las 7 estrellas. ¿Te acuerdas que acaba de decir que vio al Señor y vio que en su mano tenía 7 estrellas? Aquí dice: para que no haya falsas interpretaciones, esas 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. La palabra ángel que se utiliza ahí, pero la palabra ángel viene del griego que significa mensajero, y es el mismo término que se utiliza también para pastores. Entonces la interpretación más común es que lo que se está refiriendo a los pastores o los líderes de esas iglesias. ¿Cuáles iglesias? Porque aquí dice: y los 7 candeleros, porque acababa de ver 7 candeleros, dice, son las 7 iglesias. ¿Te fijas cómo esa es la regla de Apocalipsis? Apocalipsis nos va a decir lo que significa. Si hay estrellas, nos está diciendo esas estrellas significan los líderes, los pastores de esas iglesias. Viste 7 candeleros. Esos candeleros son las 7 iglesias. Ahora, mira, regresemos tantito. Ahí en el capítulo 1, y con esto quiero ir terminando. Versículo 12. Dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Fíjate lo que nos está diciendo, que en los tiempos finales lo que Juan vio fue las 7 iglesias, pero esas 7 iglesias representan también la iglesia de Cristo universal. Nos representa también a nosotros. Dice: ya vi a Jesús, que tenía las 7 estrellas, es decir, los líderes, los pastores de esa iglesia los tenía en sus manos, y él caminaba entre los candelabros de oro. ¿Y qué eran los candelabros? Las iglesias. Es decir, que lo que nos está diciendo es que Jesús, y sobre todo en los tiempos finales, porque aquí nos está hablando de los tiempos finales, Jesús va a caminar y va a hacerse presente, y se va a pasear en medio de las iglesias que aman su venida, que aman su venida. Por eso, no sé si, pero tal vez ahorita esto que acabamos de leer, sí, yo pensé que era así horrible y terrorífico. Bueno, van a ver sus dinámicas, pero esto es Apocalipsis, la revelación de Cristo.
para los tiempos finales, y son en los que estamos. El título es En la isla de Patmos, y lo que quiero que hoy te lleves en tu corazón es que tal vez estás en un desierto. También métete en el Espíritu. Esta semana reanudamos oración martes 6 de la mañana a través de Zoom. En la noche tenemos oración los martes a las 8 de la noche. Necesitamos conectarnos con el Señor, y sobre todo si estamos en desiertos, pero también en el Espíritu. Y estos son los momentos donde puedes sentir la mano, como Juan, que cuando tenía miedo le dijo: no temas, no temas, no temas. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El alfabeto griego comienza con la letra alfa y termina con la letra omega. Es decir, Jesús es la A y la Z, en amor, en sabiduría, en poder. El término hijo de hombre es el título que Jesús más utilizó en los evangelios para referirse a sí mismo. Daniel también menciona y dice que él vio al Hijo del Hombre como aquel que iba a venir a destruir al anticristo y a gobernar las naciones. Entonces aquí lo que nos está diciendo Juan es que nos va a contar su plan y todo lo que viene, y lo que va a ocurrir es aquel que Daniel vio. Él dijo: vi al Hijo del Hombre volver en las nubes. Tenía sus cabellos blancos, sus ojos como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce, y su voz como estruendo sostenía las 7 estrellas. Es decir, Él es el que sustenta, el que nutre, el que provee para sus siervos, sus ministros. Dice: su rostro era como el sol. Y eso nos habla del calor, la pasión que siente por todos aquellos que se exponen a su belleza. Él tiene la autoridad, dice, Él tenía las llaves de la muerte y el Hades. Es decir, que tiene la autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Y nos da esos títulos del testigo fiel, el Alfa, el Omega, el primero, el último, que nos hablan de la hermosura de Jesús. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Tal vez estás en la isla de Patmos, estás en el desierto. Vivimos el capítulo 1. ¿Te llenó de temor, de angustia? ¿O te llenó más de fascinación por Jesús y decir: quiero conocerle más, quiero yo experimentar eso? Cierra tus ojitos. Cierra tus ojitos. Eres mi amparo y mi libertador. Eres mi escudo en cada tribulación. Eres mi amparo y mi libertador. Confiado en tu promesa estoy. Confiado en tu promesa estoy. ¿Cuántos de los que están aquí así con tus ojitos cerrados te sientes como un desierto, así como Juan, exiliado en la isla de Patmos? Si ese es tu caso, levanta tu manita ahí en tu lugar. Dices: yo me siento como en el desierto, como en un momento de sequedad. Levanta tu manita ahí si tú te sientes así. No la bajes. El Señor te dice: ahí vas a estar un tiempo, pero mientras estés ahí, entra también al Espíritu.
en el desierto, pero también en el espíritu.